Hola, yo soy Alejandro Gómez Arias, soy artista visual y bueno, llevo trabajando en diferentes temas que se relacionan con la economía, el cruce con los contenidos que tienen que ver con el valor, las monedas, los activos digitales, todas estas formas de repensar diferentes maneras que hemos tenido a lo largo de la historia de construir la noción de valor, y yo lo hago a través de diferentes disciplinas. Una de ellas es la escultura, la instalación, el objeto, el video. Mucho de este cruce también tiene que ver con dispositivos digitales con los cuales he ido trabajando a lo largo de los años. No precisamente trabajo con el enfoque tecnológico, sino más bien la tecnología como una forma para entender estas construcciones de valor. Actualmente me interesa mucho el concepto de futuro en un sentido amplio. Entonces estoy pensando desde posibilidades de futuros distópicos, utópicos, posibles, pero muy concretamente ahora estoy trabajando un proyecto que se llama Golden Calf, que en español sería Becerro de Oro, y que tiene que ver con este cruce entre el valor tecnológico y mucha de la tecnología involucrada en estos procesos llamados, en esta tecnología llamada blockchain, y que, bueno, es la que le da un poco de dinamismo en gran parte al mundo de las criptomonedas. Y un tanto de esto lo que me interesa es esta construcción o este cruce entre los valores digitales y el mundo físico, y que cada vez está más presente, ¿no? Y bueno, un poco esto que ha estado pasando durante el año anterior es una forma de aceleración de estos procesos, es lo que considero, como estos procesos han ido acelerando. Y bueno, llevo trabajando, soy artista desde hace más o menos 12 años, y es un poco a lo que me dedico. Buenas tardes. Ahora trabajo más como artista multimedia, artista transmedia y también como investigador. Eh, Uno de mis en torno a la generación de comunidades de código abierto, de conocimiento libre, de empoderamiento de las herramientas, como es estas filosofías del hazlo tú mismo o hazlo con los otros. Y bueno, esto me ha llevado, además de mi producción como artista, bueno, mi producción personal como artista, a desarrollar un par de proyectos de creación. Uno que se llama Semimúticas, que es el Seminario de Investigación en Música, Matemáticas y Cómputo, donde trabajamos temas más teóricos en torno a la filosofía, modelos matemáticos, algoritmos y arte en general. Si bien el core es un poco más cercano al arte sonoro. Y por otro lado también a otro proyecto que se llama Independencia Biolab, que es con el cual estuvimos participando en piso 16, y este tiene más que ver con algo conocido como, pues, el arte híbrido, ¿no? Que mezcla diversos soportes, sobre todo soportes vivos, ¿no? Biología crónica y con programación, ¿no? Más allá, más tomado como una línea más de algo conocido como tactical media, que es el acercamiento al activismo a través de las herramientas que se han desarrollado dentro de los nuevos medios, que en este caso lo que más estamos trabajando es inteligencia artificial, y con los cuales estamos desarrollando algunos proyectos. Y bueno, como parte también de mi producción artística, pues también
he desarrollado ya más en las artes, digamos, más espaciales también, como escultura, instalación, intervenciones arquitectónicas. Y bueno, pues un placer estar aquí platicando con mi buen amigo Meme. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Me pareció interesante esto que dijiste. Digo, yo conozco un poco tu desarrollo de tu trabajo como músico hacia, digamos, estas exploraciones que tienes más con la programación, donde no sé exactamente cómo las llamabas tú, pero digamos que desde donde yo las veo es como un encuentro entre la programación, el código, la matemática y, digamos, la percepción sonora, estas cosas que te interesan mucho, que también están como encontradas entre lo arquitectónico, eh, hasta, ¿no? Un poco de lo que yo conozco de tu trabajo. Entonces me parece interesante cómo eso lo estás trayendo a esto último que estabas mencionando, que estás haciendo sobre lo biológico, por un lado, y por el otro lado, el punto que es, digo, es el paradigma tecnológico actualmente, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y el machine learning. Creo que esos dos puntos me interesaría saber cómo has traído ese know-how o ese conocimiento que tenías, ese desarrollo técnico y artístico. De mis primeros acercamientos ya al mundo de, digamos, el arte digital, pues sí fue en torno a las computadoras. Entonces, hace algunos años hice un proyecto de investigación con la Universidad de Sao Paulo que tenía que ver con biosensores, ¿no? Y entonces eso fue como 2013. Entonces había mucho esta cosa estaba muy de moda esto de los biosensores y un poco haciendo este trabajo de investigación quisimos hacer una diferencia entre los sensores biométricos y los biosensores, ¿no? Estos sensores biométricos que son aparatos electrónicos que te permiten medir procesos metabólicos de tu cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí se ha girado, digamos, la filosofía de este proyecto, ¿no? Ahí también, ahora ya podemos hacer desde cero extracción de ADN humano e impresión, que nos tomó algo de tiempo, pero pues ya tenemos todo y esto lo vamos a poner al servicio de algunas asociaciones civiles con las que estamos trabajando. Entonces sí ha tomado como eh, como este vuelco, ¿no? De todo lo que hay socialmente, políticamente, antropológicamente alrededor de estas herramientas. Está muy interesante cómo lo has ido vinculando, porque además, digo, yo te conozco de hace un par de años, ¿no? Y he visto este proceso, me parece muy lógico, me parece como una especie de exploración muy lógica de estos intereses anteriores, previos, que tenían que ver como con todo este desarrollo hacia lo que estás haciendo hoy, como una decantación de ciertas ideas, ¿no? En proyectos específicos. Seguir la Suena lógica interesante. económica de los que hacen las narrativas hegemónicas de estas herramientas no tenía mucho caso porque no tendríamos la manera de competir, ¿no? En ese sentido, me gustaría, por ejemplo, que me platicaras tu acercamiento ahora con los NFTs y con tu relación del dinero, ¿no? Esta lógica, estas lógicas económicas hegemónicas, ¿cómo las has criticado y cómo las has abordado en tu obra, por ejemplo? Sí, bueno, antes un poco de entrar exactamente a la pregunta que me acabas de hacer, en lo que estabas tú hablando, un poco como me quedó ahí una idea, entonces quisiera como externarla. Eh, hay actualmente tengo un grupo de trabajo, de estudio más que de trabajo, que es un grupo de estudio en el que participo con filósofos, con curadores, con escritores y, bueno, en general somos igual un par de artistas visuales. Y hay algo muy interesante porque, bueno, digamos que el planteamiento empezó un tanto
preguntándonos esta idea del futuro que mencionaba en un inicio, ¿no? Que me estaba interesando, que me interesaba mucho, ¿no? Y que, bueno, siempre nos ha interesado un poco a todos los que estamos la parte creativa y nos interesan también como las, digamos, estas tecnologías tanto disruptivas, pero también ideas que están surgiendo, ¿no? Digamos, y cuando estás en la parte del desarrollo creativo, en cualquier campo, tienes que estar nutriéndote un tanto de todo esto, ¿no? De las cosas por venir, por llamarle de alguna manera. Entonces, bueno, hemos estado viendo revisando diferentes autores, diferentes títulos, y uno que quiero traer un poco a la mesa es a la mesa digital, es a Yu Q, ¿no? No sé si lo has escuchado, que es este filósofo chino que él tiene de formación, tiene esta entrenamiento como en computación, bueno, en análisis de data, me parece, en sistemas computacionales, que es muy interesante porque es su formación académica y termina, digamos, desarrollando un gran planteamiento filosófico sobre qué es la tecnología, que bueno, también en esta plática estamos hablando un tanto de eso. Entonces, bueno, un poco para abreviar, Young Huey, su hipótesis principal dice que la tecnología es una serie de, un poco lo que sabemos, una serie de eh, posibilidades, técnicas que se van configurando en un determinado tiempo, bajo un determinado espacio, pero también mete un nuevo elemento que a mí me parece sobresaliente, ¿no? El chino, y él llama mucho a la cosmotécnica, es decir, como al pensamiento que tiene que ver con la tecnología, pero digamos en base a un desarrollo cultural y a una cosmovisión del mundo. Empieza como a hablar un tanto como estas reflexiones sobre qué implicaciones tiene la tecnología para el ser humano y cómo el ser humano a veces se ve un poco rebasado con la tecnología, ¿no? Me quedé pensando en todo esto que decías, un poco me hizo pensar en UQ y también como mantenerlo aquí un poco en la discusión, porque creo que la tecnología también no es una sola, ¿no? Hay una diversidad de tecnologías, pero digamos categóricamente en Occidente siempre se entiende como una, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo económico, que estoy revisando sobre esta relación Hay, de por valores ejemplo, adquiridos. perdón que pienso en este libro muy famoso en donde están todos los calendarios mesoamericanos. Es un libro de la UNAM, están todos los calendarios mesoamericanos. Tú los puedes checar junto al calendario juliano, ¿no? Pues el calendario es una tecnología per se, ¿no? Tener el meridiano cero en Greenwich es una tecnología ideológica y política fuertísima. Y digamos, desde tus piezas más conceptuales en torno al valor y al dinero, como esta de borrar los billetes, a la hora hasta el salto del NFT, me parece que, bueno, ahí hay toda una crítica sobre la tecnología que, bueno, está enunciada desde las artes. Claro, sí, hay una reflexión eh, crítica, digamos, de esta construcción del sentido de valor, ¿no? En general, a mí lo que siempre me ha interesado con estos proyectos que reflexiono con las temáticas económicas, siempre está en el centro el cuestionar un tanto qué es lo que hace que una cosa valga, y es decir, los objetos, las construcciones que hay alrededor de ellos, ¿no? Es decir, como todo lo que le da un tanto sentido, ¿no? Dar valor al final significa darle sentido a algo, ¿no? Una palabra que has ahorita mencionado mucho, que es la colectividad. Eh, eh, ¿cómo a través de la tecnología o no, o cómo a través de tus procesos de arte, de tus intereses, digamos, conceptuales, pues te has acercado a la comunidad? Por ejemplo, en el piso 16, y cómo fue esta
este acercamiento con la colectividad y con la comunidad que tuviste, por ejemplo? Sí, en piso 16 estuvo bastante interesante, digamos, como el acercamiento. Yo entré a un proyecto de residencias y empezamos a trabajar, digamos, pensando en hacer un proyecto de residencias y un espacio de producción un tanto como comunitario, eh, pero que fuera a la vez, o sea, autogestivo, pero que fuera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, en el proceso empezamos a ver la dificultad y las posibilidades que tenía y fue bastante interesante porque fui a nivel personal encontrando como todas estas cosas que uno da a veces por sentado de ciertos proyectos a la hora de echarlos a andar en una posibilidad como de concretarse tanto autogestivamente, financieramente y en todo su sentido, ¿no? Creo que como artista, supongo que tú estás de acuerdo conmigo, generalmente uno tiene mucho más claro la cuestión tanto práctica en el sentido creativo y también la cuestión teórica, ¿no? Digamos, en general, como funcionamos como proyectos, pero muchas veces descuidamos un tanto la parte de cómo se puede financiar estos proyectos, cómo se pueden llevar a cabo en un sentido más concreto y en un tiempo delimitado, sin dejarlo como a una expectativa de mediano o largo plazo, ¿no? Que a veces como pasa como con los proyectos, a mí me pasa con los proyectos personales creativos, ¿no? A veces tengo un tiempo para desarrollar no sé, determinado proyecto que sale con un incentivo, dígase beca, dígase otro tipo de incentivo económico, y a veces uno lo hace antes y termina y a veces puede hacer otro proyecto o a veces continúa y ese proyecto tarda otros 2 años, ¿no? Pero en general creo que lo interesante de haber pasado ese momento, ese tiempo, ese año que, bueno, estoy 10 meses en piso 16 fue aprender un montón de herramientas y tecnologías en el sentido más amplio de la palabra para organizar estos proyectos o estas iniciativas que tenía y irlas concretando. Y desde ahí, pues, eché a andar diferentes proyectos dentro de la misma iniciativa. Uno de ellos, por ejemplo, fue un trabajo que hice con una comunidad específica, si se le quiere llamar así, en realidad en un grupo de jóvenes adolescentes que conocí, ambientalistas, con los cuales trabajé la idea de poder construir una máquina en un sentido muy, muy práctico, que pudiera triturar y convertir cierto material de desecho que ellos recolectaban de diferentes limpias y diferentes procesos de reciclaje para transformarlo en un cierto material que pudiera ser funcional y incluso pudiera como tener salidas a nivel económico. Entonces hicimos, bueno, a mí en un nivel personal, a mí me funcionó porque también en este diálogo, porque empezamos a hablar de hacer material para impresión 3D, ¿no? Ver si podíamos hacer estos rollos, ¿no? De PET, con el PET reciclado, y bueno, empezamos a hacer igual un equipo diverso, con diferente gente que fue apoyando el proceso, pero digamos el corazón y la fuerza la ponía en este grupo que reciclaba y me pareció interesante. No sé cómo fue para ti digo, yo te lanzaría la misma pregunta, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, la experiencia en piso 16 pues fue intensa porque fueron 6 meses. Entonces, lo que pasó en 10 meses lo estaba muy compactado. Fue bastante enriquecedor, sobre todo, bueno, desde un punto de vista muy pragmático, porque bueno, pues ya con mi socio, que él es biólogo molecular, ya los dos pues ya facturábamos, ya habíamos entrado en este mundo de hacer carpetas, de las becas y todo eso. Pero sobre todo una cosa, por ejemplo, que sí, muy puntualmente ahora ya nos ha tomado tiempo también porque la pandemia
nos frenó mucho el tren de trabajo que teníamos, pero, por ejemplo, poder subsistir. Nos ha costado un poco de trabajo entrar como en el mundo del arte desde este proyecto, porque como sí se ha aturado mucho al tactical media y sí estamos desarrollando tecnología, también pues nos ha orillado a pues buscar otros recursos, ¿no? De entrada poder hacer subsistir a través, por ejemplo, de generar contenidos para talleres y todo esto. Digamos, el marco más como de contador, así, de cómo cobrar el espacio y el proyector también, o sea, tiene que estar ahí. Nos ha ayudado mucho a poder ser más eficaces a que, bueno, no nada más se cobra y bueno, esto va para el tallerista, ¿no? Sino como que a dividir más todo todas estas otras cosas que no teníamos tan presentes, ¿no? Por ejemplo, en cursos, en talleres así de biología, pues siempre hay muchas, ya sea la cristalería que se usa o cosas que son descartables, pues todo eso tiene que tener su precio y además regresar a la alcancía de donde llegaron para que lo podamos reponer y no, o sea, no ganemos, ganemos, ganemos y de repente nos quedemos sin nada y sin poder trabajar porque tenemos que esperar la siguiente beca y todo esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos dio bastantes herramientas para poder consolidar esta manera de poder hacer el espacio realmente autogestivo. Y bueno, otra cosa también, pues fue todas las redes que construimos con las personas que coincidimos en la generación, que hemos seguido haciendo cosas, llevando estos contenidos. Por ejemplo, una doctora que está trabajando en la FAD nos invitó a dar un pequeño taller sobre, digamos, la primera etapa del bioarte y hacemos ahí una práctica biohacker de separación de ADN humano para que lo puedan ver, las personas puedan ver su ADN, puedan así separarlo tal cual, ¿no? Usarlo como material. También seguimos haciendo colaboraciones y todo esto. Y bueno, cómo poderle dar también la vuelta a nuestra filosofía como espacio para poder seguir colaborando con la universidad, que también es un espacio de resistencia fuertísimo en México, aún así, ¿no? Entonces, todas estas cosas, fueron muy enriquecedoras para nosotros. Esa, ese espacio comunitario como laboratorio de ideas nos ayudó mucho como para seguir consolidando este equipo interdisciplinario, porque entonces este laboratorio, digamos, colectivo, dio como un muy buen marco para poderlo amalgamar mejor. Qué chido, suena súper bien, porque justo creo que en esta reflexión última que hacías es muy concreto, ¿no? O sea, de repente pasa igual con estas, un poco con estas tecnologías de la blockchain y los NFTs en específico, ¿no? Son como estas formas, bueno, para quien no sepa qué es un NFT rápidamente, es como una forma generalmente es una imagen, pero puede ser también cualquier cosa, un texto, ¿no? Una palabra, Tweets. un tweet, una captura de pantalla, que generalmente está representada por un código que se tokeniza, se vuelve dentro de una cadena de bloques, una moneda digital, por llamarle de alguna manera, pero es única porque está asociada a tal cosa, a tal imagen, y bueno, en ese caso, en ese sentido, también de repente entraron como al abrirse la tecnología o estos campos, digamos, de estas variantes tecnológicas, son los NFTs, llegaron muchísima gente que estaba involucrada tanto, por ejemplo, con la programación, pero por ejemplo, también con el rendereado, el modelado de figuras digitales, mil cosas, la ilustración, ¿no? Entonces, de repente no son como artistas en el sentido como lo pensaríamos más desde la contemporaneidad y este cruce del arte y la ciencia, sino viene de todo y de repente en ese todo eh, parece como que hay mucha confusión y algunos justo piensan como que están descubriendo el hilo negro de algo o los otros de lo otro, ¿no? Y como que hay
hay todo un campo muy interesante que está como recién explorando y creo que en ese punto también es interesante lo que va a pasar, ¿no? Digamos, los próximos 5 años. Esta charla está llegando a su fin. Me da mucho gusto saludarte, querido amigo. Y bueno, pues esto es parte de charlas de piso 16, que cerramos, me parece, la segunda temporada. Espero haberlo hecho de manera digna. Y bueno, muchas gracias a las personas que siguieron esta charla junto con nosotros. Sigan pendientes de la próxima temporada, que llegará con más sorpresas, risas y diversión.